se organiza. Hablar de la CTA, ¿no?, es un tema inabarcable. Yo voy a tener dos ventajas o dos prejuicios para hablar de la CTA, sobre todo para enmarcarla dentro del movimiento obrero argentino, porque no nací en Argentina y porque no soy fundador de la CTA. Así que también lo voy a hacer con bastante independencia, como decían los compañeros, o con bastante imparcialidad. ¿Dónde naciste, Daniel? Yo nací en Colonia, Uruguay. Así es, y me vine en épocas de la dictadura. A ver, en primer lugar, creo que lo que tenemos que decir es que la CTA es parte de la historia del movimiento obrero argentino, que ha sido un ejemplo para muchos, no solo en la región, sino en el mundo. Esto es lo primero que hay que ratificar del movimiento obrero argentino, y la CTA es parte de la mejor historia del movimiento obrero argentino, porque viene en una etapa muy especial, económica y socialmente, en nuestro país, y por eso nace. Pero me voy a tomar dos palabras antes, es decir, si bien ya muchos compañeros acá conocen parte de la historia, pero nada más que los títulos, es decir, el movimiento obrero argentino nació allá por mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con las migraciones europeas, con la llegada de los anarquistas, los socialistas, los comunistas, es cuando empieza a fortalecerse y va a consolidarse después del 45, alrededor de mediados del siglo XX. Allí es donde se va a consolidar un movimiento sindical muy fuerte, en épocas de que había un gobierno, digamos, que dictaba leyes para los trabajadores. Yo soy gastronómico, yo llegué a cobrar el 24% del laudo gastronómico, que era un porcentaje sobre las ventas, y eso es un decreto del presidente de entonces, Juan Domingo Perón. Por supuesto que toda esa consolidación del movimiento obrero se va a ver gratificada con ese reparto de la riqueza en ese entonces entre el 50 y 50 entre el capital y trabajo. Cuando estamos hablando de las organizaciones obreras, estamos hablando siempre del enfrentamiento capital-trabajo. Allí se llega a una distribución de 50 y 50, esto el poder no lo tolera, no lo deja pasar, siempre se recurre a la violencia y a la fuerza desde la derecha, y viene la dictadura del 55. Esa dictadura, ¿cómo va a afectar en el movimiento obrero? Fundamentalmente va a arrasar con las cúpulas sindicales. Sin embargo, esto no detuvo la lucha obrera en la Argentina, no detuvo el progreso de los derechos, porque el movimiento obrero siguió en las bases, siguió desarrollándose en lugares de trabajo, en los delegados, en los activistas, en los militantes, y así tiene una etapa quizás, y creo que desde allí está un poco el origen de los principios de la central, hacia fines de la década del 60, con la CGT de los argentinos. Creo que tiene los mejores principios, con Agustín Tosco, con Raimundo Ongaro, con Rodolfo Walsh, y ya en el 70, y debido a esa fuerza, ya volvemos a tener una distribución de la riqueza de 50 y 50 entre el capital y trabajo. Pero eso lo registra el poder, y entonces ya en la dictadura del 76 va a venir por los delegados, por los activistas, por los militantes, por los cuadros intermedios del movimiento sindical, que fueron los que hicieron posible la continuidad de ese desarrollo y de esa disputa. Y las cúpulas sindicales van a hacer lo que han hecho muchas veces, que es terminar ayornándose, protegiéndose, o dejándose cooptar por el poder para sostenerse en sus lugares. Tal es así que todavía hoy
a tantos años de la dictadura, hay dirigentes de entonces que presiden las organizaciones obreras en la Argentina. Y esto tendrá que ver con el modelo sindical corporativo, antidemocrático, que después veremos. ¿Qué pasaba en el mundo? Me parece que es importante también un párrafo antes de entrar en la CTA. Ya estábamos en la década de los 80, una ofensiva muy fuerte del neoliberalismo a nivel mundial. Recordemos los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra, de Ronald Reagan en Estados Unidos, que realmente fueron gobiernos instalados con esa ideología para cambiar las relaciones del trabajo por mucho tiempo. Por eso tomaron ellos en esa ofensiva lo mejor del movimiento obrero para quebrarlo y así condicionar a todo el movimiento obrero en el mundo, quizás. Margaret Thatcher con los mineros en Inglaterra, Ronald Reagan con los controladores aéreos, y también algo de eso vamos a recordar por acá. También hubo alguien que tomaba estas iniciativas. Ustedes recordarán aquella frase de un presidente que decía: ramal que para, ramal que cierra. Digo, todo tiene una misma lógica. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando del neoliberalismo. Estamos hablando de porque toda esa ofensiva económica tuvo dos sustentos, que uno fue el consenso de Washington, donde va a desregular los mercados de trabajo, va a desregular la economía, va a privatizar las empresas del Estado, pero fundamentalmente se asienta en una doctrina creada por un austríaco, von Hayek, que es bueno tenerlo siempre presente, y voy a hacer referencia porque va a tener que ver con la etapa actual. Es decir, esa doctrina era la que imponía la negación de la libertad sindical. Era la que imponía la negación de la negociación colectiva. Imponía la negación del derecho de huelga. Fíjense, estoy hablando de tres derechos fundamentales del trabajo sin el cual no puede haber otros derechos. La libertad sindical como la autodefensa de los trabajadores, la negociación colectiva como el contenido y el derecho de huelga como la garantía. Fíjense en que estos tres derechos son los que están en juego hoy en Argentina también. Y esta doctrina, que es de la que se va a nutrir los 90 cuando van a hacer la CTA, y por eso esto le da más relevancia al nacimiento, no es una mera doctrina académica. No, tiene una acción directa, dirigida en la acción, y que tenía que ver con la eliminación de los tribunales del trabajo. Von Hayek fue asesor no solo de Margaret Thatcher, no solo de Ronald Reagan, no solo creador de la Escuela de Chicago, sino también fue asesor de Pinochet en Chile. La conciliación obligatoria, donde hace que uno, por más que tenga los derechos que marca la ley, cuando es despedido y producto de la necesidad, va a una conciliación obligatoria donde le pagan cualquier cosa y uno lo tiene que aceptar con tal de sobrevivir. Y decía von Hayek, y si no da con eso, hay que presionar a los jueces. Y fíjense, la servilleta de Corach, a los que recuerdan la década de los 90, el vicepresidente de la Nación del gobierno anterior, Boudou, directamente echando al jefe de los fiscales del Estado, o qué decir en estos tiempos, donde desde las palabras del presidente atacando a los jueces hasta el propio ministro de Trabajo, queriendo llevar a juicio político a los jueces de la Cámara del Trabajo que dieron por válida la paritaria del gremio bancario. Digo, porque se va a parecer mucho esa etapa a la actual. Ese era el contexto, y se caía el muro de Berlín. Y se caía el muro. Entonces,
El capitalismo perdía su enemigo ideológico y entonces se abalanzaba hacia los trabajadores. Que dejamos de ser los generadores de riqueza para pasar a ser, ante cada lucha y ante cada pelea por nuestros derechos, verdaderos delincuentes sociales. Y allí viene el gobierno del 89. Yo antes del gobierno del 89, y ya llegando, pero ya metiéndome en la legislación,